Muy buenos días a todos. Muchas gracias de estar con nosotros en este tercer webinar del curso de Ciencias de Datos. Antes que nada, agradecerle a Natalia su gentileza, su amabilidad, igual que los anteriores expositores. Yo digo que todo sucede por algo y la casualidad dio de que andaba por ahí buscando información y me encontré a Natalia e inmediatamente dije, tengo que invitarla y yo sé que ella no me va a decir que no. Y de verdad que me alegró cuando me dijo, estoy dispuesta, coordinemos y hoy estamos acá. Natalia es ex asesora de la Unión Europea, sabe mucho de innovación e innova y motiva hacia la innovación. Trabajó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Costa Rica, entre muchas cosas que ha hecho, ha gestionado proyectos de tecnología e innovación en América Latina, Europa, algunos países asiáticos. Es máster en inteligencia de negocios, innovación tecnológica de la UPC de Barcelona, España. Ha trabajado también, es directora de innovación. En fin, ¿qué no ha hecho Natalia? Vamos a pasarle la palabra a ella para que ella nos amplíe un poco más de su experiencia y inicie con lo que tiene que contarnos en el día de hoy. De nuevo, Natalia, muchas gracias. Bienvenida a América, hacia BAT, y espero y sé que así va a ser que todos los compañeros vamos a prestar atención. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, don Elías, y muchas gracias a todos los 25 participantes que se encuentran acá el día de hoy. Voy a empezar a compartirles la presentación. Mientras tanto, me encantaría empezar a leerlos en el chat de qué países nos visitan, porque sí sé que efectivamente acá en CEABAT nosotros rompemos fronteras y pues bueno, nos acompañan de todas partes. Y quiero empezar ahí a leerlos. Vamos a ver, aquí tengo Teresa de Costa Rica, Abraham de Costa Rica, Arturo, México, Gustavo. Bueno, muchos ticos, qué bueno, me encanta que bastantes colegas estén en este mundo de ciencia de datos. Perfecto, México. Saludos, Miguel, Andrea, buenísimo, Costa Rica. Entonces, de prácticamente que, bueno, ya Honduras, qué dicha, más representación centroamericana, Guate, súper bien, excelente. Aquí, por supuesto, Reiner de Tiquicia, maravilloso. Bueno, ahí me pueden seguir escribiendo que los voy a estar leyendo. También comentarles que este webinar para mí es sumamente importante tener una comunicación directa con ustedes, así que los que puedan encender esas camaritas, yo les voy a estar profundamente agradecida porque imagínense que es estar detrás de esta pantalla hablándome a mí misma, es una cosa medio extraña. Los que tengan la posibilidad, los que no, tranquilos. Sin embargo, antes de iniciar de lleno, me encantaría que ustedes y yo hagamos un compromiso, ¿ok? Yo me comprometo a darles en esta hora y 30, lo mejor de mí en una de mis pasiones, que es la innovación más el tema de datos, pero necesito que ustedes se comprometan a estar presentes. Yo sé, todos tenemos mil y una cosa por hacer, que el trabajo, que esto, y que la casa, y que están aquí los perros ladrando, el mío está aquí a la par, en cualquier momento van a escuchar un ladrido, sepan que es el Saturno, pero bueno, son cosas que pasan dentro de este nuevo ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, pero en todo ese caos, por favor, quiero que estemos lo más presentes en esta sesión, que vayamos entendiendo, en caso de que algo no quede claro, desbloqueen su micrófono, levanten la manita, que me encanta ir respondiendo en el momento. Usualmente abro un espacio de preguntas al final, pero en cuanto mayor interacción tengamos de esto, o que ustedes cuenten una anécdota, más rico va a ser para todos, ¿de acuerdo? Bueno, ahí me regalan un emoji o algo en el chat para saber que estamos 100% comprometidos. Vean que de verdad los voy a estar leyendo. Ok, gracias ahí a Mario que tiene la cámara encendida y a todos. Pero bueno, ya don Elías me presentó
con bombos y platillos. Usualmente me presento de una forma un poco más sencilla. Nada más contarles que yo soy una apasionada de la tecnología e innovación. Lo he venido haciendo desde que salí muy recientemente, muy reciente en la universidad. Salí de 19 años y de una vez empecé a trabajar en el CONICIT, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y fue literalmente un viaje sin regreso. Tuve la oportunidad de destacarme incluso como asesora de don Marcelo Jenkins, el exministro de Ciencia y Tecnología. Cursé ya una maestría en inteligencia de negocios en España, pero lo que más me ha llenado ha sido el poder iniciar mi carrera como emprendedora. En 2018 fundé WR y desde ese momento trabajamos con empresas corporativas de talla internacional, como algunas que pueden ver aquí. Espero que reconozcan algunas. Y básicamente lo que los hacemos es que los acompañamos en todo su proceso de innovación, en poder transferirles ese ADN innovador, porque de nada sirve que existan estas empresas brutalmente innovadoras con presencia regional y mundial si sus colaboradores son incapaces de innovar primero en su vida. Entonces, a través de los diferentes programas, que no son cursitos ni tallercitos, son programas de acompañamiento transformacional, hemos podido llegar a tener grandes resultados con ellos. Sin embargo, mi experiencia y mi pasión por los datos se remonta incluso desde que empecé a trabajar en Dow Jones Barcelona. No sé si conocen esta empresa, que es relacionada con el tema de la bolsa de valores de Wall Street. Yo trabajaba en el departamento de Data Science and Data Strategy y pues bueno, pude aprender bastante y es parte de lo que les quiero compartir el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a llegar a tratar de cubrir estas tres cosas. Vamos a romper mitos específicamente de todo este tema de gestión y analítica de datos. Les voy a compartir mi receta favorita de cómo nosotros podemos, sin importar nuestra profesión, lograr hacer un análisis estratégico de la información. Y finalmente les voy a compartir ahí unos temas básicos de innovación. Entonces voy a dar principal foco al tema esto de procesamiento, gestión de datos, porque bueno, ustedes están en el curso de ciencia de datos, por supuesto. Y al final, de verdad que los invito a quedarse hasta el final porque les voy a estar compartiendo un workbook. Este workbook va a serles de mucha ayuda para que puedan tener toda la recopilación de lo que vamos a ver el día de hoy. Tiene checklists, entonces ustedes cuando empiecen su proceso creo que puede ser un material que les va a ser de bastante valor. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, todo bien. Porque vean que esto, les repito, esto no es un monólogo, porque si hubiera sido un monólogo, don Elías, Ariel y yo lo ponemos a grabar desde el día de ayer y no tenemos interacción, ¿ok? Vamos a ver, ahí los voy a ir leyendo. Estoy bien, excelente, súper. Entonces, bueno, el primer mito que yo quiero que rompamos el día de hoy es que para tratar estos datos y para iniciar en el mundo de analítica de los datos, es que debemos ser programadores o científicos de datos para poder apropiarnos de este conocimiento. Eso es falso, porque iniciando por mí, yo soy de base de ciencias sociales, yo tengo una licenciatura en diplomacia científica de base. Y vean cómo he podido tomar también ese conocimiento y sin ser ingeniera y sin ser científica de datos, apropiarme de este y generar alto valor. De los que están aquí, quienes no son de formación programadores o estudiaron algún tipo de ingeniería informática. Bien, vamos a ver ahí. Tal vez si Ariel me puede ir ayudando a leer como cuántas personas. Sí, ahorita ahí vamos con 5. 5, ok, bueno. 5, 6, ahí veo que salen. Entonces, para ustedes, porque yo les voy a contar mi experiencia, sí, muy bonito haber iniciado con todo esto, pero en la maestría al inicio yo fui muy rechazada, porque de todos mis compañeros venían del sector privado y eran ingenieros informáticos o estadísticos o alguna de estas cosas. Y yo venía
del sector público y era de base de ciencias sociales. Entonces, de verdad, créanme a esas 8 personas que creo que van por ahí, si no me equivoco, ¿verdad, Ariel? Créanme que yo los entiendo y de verdad necesito que se empiecen a creer en este momento. Y el resto, que son la mayoría, también que sean compasivos con nosotros. 9 ya, Natalia. Ya 9, que sean también compasivos con nosotros y nos ayuden. Porque aquí ya no vale en estas carreras ser técnicamente, exponencialmente muy cracks, como decimos popularmente, sino que también hay que ser humanamente muy cracks y hay que hacer en ese híbrido, en esa visión de negocio, cómo nosotros podemos amalgamar lo mejor de los dos mundos. Entonces, empecemos todos con esa mentalidad. El segundo mito que les quiero contar el día de hoy es sin tecnología no hay innovación. Esto es una de las principales mentiras que la sociedad, las noticias, el mundo nos ha venido dando siempre. Asociamos que el iPhone, que la creación del nuevo modelo Tesla, que el rocket que está haciendo Elon Musk para ir al espacio exterior, que todo eso sí es innovación porque está teniendo un componente tecnológico importante. Pues no es cierto. La tecnología es una herramienta que va a ayudar a potenciar un proceso de innovación, pero no es el fin en sí mismo. E incluso en todo este tema de analítica de datos, por supuesto que todas las herramientas que están a disposición nos van a ayudar a automatizar N cantidad de procesos, a reducir el riesgo, a ser más precisos, sí, pero perfectamente nosotros podríamos hacerlo sin necesidad de contar con una inversión tecnológica sumamente amplia. Y específicamente hablando de innovación, señores, como les decía, la innovación inicia por nosotros mismos, por desarrollar esa mentalidad innovadora. ¿Cuáles son las características que tiene un innovador? Pues bueno, es sumamente curioso, se cuestiona todas y cada una de sus decisiones, es un excelente comunicador, es analítico, tiene la capacidad de poder llegar a vender su idea e influenciar en los demás, desarrolla todos esos productos de alto impacto y este montón de cosas son muy natas, muy intrínsecas de nosotros. Y también voy a romper un mito en este momento y es que debemos de ser altamente creativos para ser innovadores. Eso es falso. Un innovador se hace, no se nace. ¿Por qué? Por algo tan sencillo que la creatividad como hábito se desarrolla. Yo decido, señores, ser creativo o no. Decido estimular mi cerebro porque a mi cerebro reptiliano, al límbico o al neocórtex de una manera integral o más bien me quedo con el cerebro que me haga sentir mejor. Que usualmente a nosotros, por nuestras profesiones, todo le vamos a necesitar ver el lado lógico. Vamos a estar siempre con nuestro cerebro neocórtex tratando de poder muchas veces tratar de explicar lo inexplicable. Así que de verdad, cuando ustedes deciden querer innovar, no importan sus inicios tanto que sus capacidades tecnológicas o que tanto saben de programación, es más que tan disponibles están ustedes para hacer un cambio de adentro hacia afuera, para empezar a cambiar hábitos que están limitando su potencial. Y desde ese momento ya ahora ustedes van a ver que como por arte de magia, toda su vida empieza a cambiar y pueden empezar a corregir cosas en su vida cotidiana que eventualmente se van a ver traslapadas a su ámbito profesional. Porque el éxito profesional que yo reflejo no es más que la claridad con la que yo vivo en mi interior. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los procesos de innovación, bajarlo de ese pedestal que muchos lo han puesto y que es nada más para Illuminatis, empezamos a ver que dentro de mí está esa esencia creadora, esa capacidad de estar en un estado de beta constante, pues las cosas también mejoran. ¿Okay? Y el tercer mito que les quería compartir o derribar
es que el tratamiento de datos es muchísimo más importante que su presentación. Muchas veces nosotros, y voy a hablar nosotros, refiriéndome a ustedes e incluyéndome, si me permiten, como científicos de datos o especialistas de gestión de datos, de información, pensamos que si nosotros hacemos todo el proceso de una manera exquisita y eliminamos todos los duplicados, hacemos todas las normas de normalización, valga la redundancia, hacemos un ETL espectacular, eso basta. Pero fíjense que como nosotros comunicamos esos datos y como los presentamos, incluso puede llegar a ser más vital que su tratamiento. ¿Por qué? Porque el tema de los datos, al final lo que nos van a servir es para tomar decisiones. Y usualmente las personas que procesan esos datos, que los gestionan, que los ponen en bandeja de plata, no son las personas que van a tomar la decisión final. Va a ser una persona de negocios, el CEO, el gerente, eso. Y si nosotros no empezamos a ser también traductores, sí, traductores de cómo estas personas esperan que se perciba esa información, la toma de decisiones no va a ser tan efectiva como nosotros esperamos. ¿Hace sentido esto? De momento. Cuéntenme si les está resonando, si les está haciendo sentido. ¿Ok? Ay, usted me ayuda ahí a leer el chat porque está aquí se me... Claro, Mario dice que sí, tiene también. Súper. Ok, excelente. Ahora, parte de lo que ya les he venido contando también es que el análisis de datos no es exclusivo para los departamentos con insumos 100% cualitativos, como contabilidad, finanzas, facturación. Por más administrativo, incluso que sea el departamento, ya sea recursos humanos, innovación, el que sea, puede empezar a tener su propio proceso de gestión de datos. Esto es importante. Y este proceso de gestión de datos no debería caer exclusivamente en el departamento de TI. Que díganme si no es lo más normal que todo piensa. Esto lo debería hacer TI. Esto, de todo esto de datos y que yo no sé nada, lo debería hacer TI. Cuando nosotros de nuevo empezamos a cambiar ese mindset, esa mentalidad de que por yo no ser determinada profesión no puedo empezar un proceso de análisis y de investigación, empiezo a limitarme y empiezan a ver cuellos de botella porque el departamento de TI no puede llegar a procesar todo eso, a menos que tengamos un departamento específicamente de inteligencia de negocios o de estrategia, podemos propiamente apoyarnos de ellos. ¿Qué es lo que permite al final innovar con datos? Pues pasar a hacer la famosa transformación que ustedes me imagino que ya conocen, desde datos hasta conocimiento. Y esto se ve representado acá en estas piecitas de Lego donde los datos están regados por todo lado. Cuando nosotros empezamos a acumularlos y a estructurarlos un poquito, empezamos a tener información, luego aprendemos de esto y generamos conocimiento. Al final lo que queremos con este proceso es generar una ventaja competitiva y entender qué es lo que funciona y lo que no funciona, para mejorar primero mi gestión e incluso a la vez ejercer un liderazgo positivo dentro de la organización, que es muy, muy importante. Un innovador es una persona líder que inspira, pero que toma acciones y empieza a dar el ejemplo con él mismo. Y algo muy importante es que si nosotros iniciamos nuestras hipótesis de innovación, recuerden que una hipótesis es un supuesto que yo tengo sobre un tema, no es la idea al final, eso va a ser un supuesto, sí, pero si nosotros hacemos y amalgamamos ese supuesto basado en datos, vamos a tener un 70, un 85% de éxito de pasar el primer filtro de la innovación, que es la empatía, a una suposición que nada más vino, incluso hasta de mi ego, a decir esto es lo que se necesita para innovar dentro de mi departamento.
¿ok? Entonces, esto, como ven a grandes rasgos, me imagino que ya muchos de ustedes también lo conocen, así es que funciona a grandes rasgos un entorno de inteligencia de negocios. Pero vean qué importante. Este inicia, y aquí lo veo de abajo hacia arriba, por todo el tema de habilidades blandas, de estrategia y liderazgo y de innovación. Porque si yo no tengo como organización o como gerente o como líderes que ustedes son, una estrategia clara del qué, para qué y hacia dónde voy, y no cuento con todas esas habilidades de comunicación diplomática, de temas de que poder yo influenciar a los otros, de que los demás vean el valor, lo que yo llamo de innovación, el beneficio detrás del beneficio, y tenga sentido toda esa estrategia que yo estoy haciendo a nivel macro, pues, ¿de qué sirve que nosotros hagamos todo el despliegue de las otras cosas? Es muy complejo, es muy complejo. Entonces, ven cómo todo tiene que ir funcionando como si fuera como una orquesta, y una vez que esa estrategia, ese liderazgo, ese proceso de innovación está definido, ahora sí, podemos ir a entender cuáles son nuestras fuentes de datos. Y como ustedes ya saben, tenemos datos estructurados y no estructurados. Y después, ¿cómo los gestionamos? ¿A dónde los almacenamos? Ya sea en uno de los famosos tarros, ¿verdad? Que nosotros decimos en estos cuartos de almacenamiento físico, o más bien ya ahora migramos 100% en la nube. Y después ya aquí están guardaditos nuestros datos. ¿Qué hacemos? Pues bueno, hay que ver cómo les empezamos a aprender de ellos hasta generar conocimiento por el tema, y hacemos analíticas, visualizaciones, data science. ¿Para qué? Porque recuerden, y lo voy a decir de nuevo, la finalidad de todo este proceso que nosotros estamos aprendiendo en este curso es que negocio tome más y mejores decisiones y no nada más se deje guiar por impulsos, por jerarquías, porque todo el tiempo lo hemos hecho así. ¿Okay? Voy a ir entrando ya y desmenuzando un poquito más la situación. Esto me imagino que también lo conocen, nada más se los quería compartir para que quede claro que en todo aquel entorno de inteligencia de negocios que acabamos de ver, hay diferentes actores. De nuevo, no todo recae en el departamento de TI. De momento, yo no conozco ningún departamento, incluso ni con las transnacionales, que son mis clientes que trabajo, que un departamento de TI tenga a todos estos señores que están aquí. Que no tenga un analista de negocios, que no tenga el científico de datos, que tenga el científico de datos que son ustedes, que tenga el analista de datos, que el administrador de la base de datos, que el arquitecto, que el estadístico y que el ingeniero de datos. Y como ven, todos tienen sus especificidades, todos usan herramientas distintas y hay que conocer muy claro cuál es su rol dentro de este proceso, dentro de la gran cadena de valor, dentro del gran entorno que nosotros estuvimos viendo. La realidad es que muchas veces nosotros como científicos de datos nos toca hacer del PM, nos toca hacer del analista, nos toca hacer del estadista. Al final, y díganme si no les ha pasado, por lo menos los que ya han trabajado con eso, pero la realidad es que hay que saber un poquito de todas. Pero mi recomendación hacia ustedes, en caso de que estén todavía perfilando más su carrera profesional, es que se profesionalicen en uno de estos roles y sean el mejor que exista. Porque las empresas pagan muy bien este tipo de especializaciones. Entonces, si yo quiero ser un todólogo, que está bien, y como les digo, la realidad es que ocupamos saber un poquito de lo que hace cada uno de nosotros. Eso es aceptable. Sin embargo, si nosotros logramos poder entender qué es lo que más resuena para mí, cómo voy a poder generar más valor, pues bueno, me va a hacer mucho más sencillo. Ahora, les dije que les iba a compartir la fórmula 2 más 1. Básicamente son 3 pasos al final. Y como toda receta, el primer ingrediente es poder recolectar la información correcta. Y esto es vital, porque si nosotros recolectamos la información mal, adivinen cómo se va a desencadenar el proceso.
va a ser completamente caótico. Y aquí no es nada más decir, a mí me encantaría, ¿verdad? Aquí yo tengo que, independientemente de los roles que acabamos de ver, tengo que alejarme un poquito de ese rol y pensar en negocio, cuánto mi empresa es capaz de poder actuar ante esta información. Voy a poder entonces proseguir con los casos. Porque la verdad es que obtener buenos datos no es únicamente difícil. Y me encantaría si alguien puede contar ahí una breve experiencia que he tenido. O sea, no es solo difícil, sino que toma tiempo y puede ser muy caro. No nada más, como dice ahí, en términos económicos, sino en que puede traer repercusiones legales y de reputación importantes. Si yo me pongo a estar explorando otro tipo de fuentes de datos que no son las que están autorizadas dentro de mi departamento, por querer empezar a ser muy innovador o muy disruptivo, o empezar a romper políticas de privacidad de uso de datos con el fin de poder tener mayor captación de información. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que ser completamente empáticos, éticos dentro de este proceso, que este paso es uno de los que más duran. Como pueden ya ustedes saber, existen diferentes fuentes y tipos de datos. Están los estructurados, no estructurados, semiestructurados. Estos son, para los que todavía no lo conocen muy bien, tipos de datos estructurados. Son los que se almacenan en columnas y filas. Usualmente los podemos encontrar en las tablas de Excel, ¿verdad? Es uno de los ejemplos más claros que existen y los podemos manipular muy, muy fácilmente. Después están los datos semiestructurados, que son los que tienen algún cierto nivel jerárquico, pero uno de los más interesantes y los que más les va a resonar es el correo electrónico. Eso es un tipo de dato semiestructurado, pero lo que me encantaría que pudiéramos reflexionar el día de hoy es que el 80% de los datos, tanto a nivel mundial como la mayoría de las instituciones, son 80% no estructurados. Y entonces, díganme qué institución no tiene redes sociales, qué institución no ha grabado audios, no ha grabado videos, no ha grabado lo que sea de este tipo de cosas y no los puede procesar. Al final, esto que estamos haciendo aquí en este Zoom, esto está generando información, eso está generando data. ¿Y cómo lo procesa? ¿Quién es el que procesa? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que procesa esta información que estamos teniendo? Todos estos datos que estamos gestionando en este Zoom, ¿quién es el que los procesa? ¿Quién creen ustedes que procesa estos datos? Ahí me están contestando para ver. Ari, ¿me ayuda, porfa? A ver. Ahí tiene, uno dice el mismo Zoom, Gustavo dice nosotros, Arturo dice Zoom. Sí, al final va a ser, bueno, propiamente se procesa a través de Zoom, pero ¿cómo nosotros sacamos inteligencia de esta sesión? Va a ser un humano, a menos de que no, exacto, Gustavo. O sea, a menos de que nosotros tengamos otro programa adicional que venga y que procese la voz de Natalia y que procese sus interacciones y que procese los highlights. O sea, vean ustedes lo difícil que es empezar a gestionar estos datos que no están estructurados. Y existen más de 100 tipos de estos datos. Si ustedes no creen que en este tipo de sesiones o en redes sociales, en todo, hay N cantidad de información valiosa que nosotros no estamos tomando en consideración para en el momento de crear algo nuevo o de tomar una decisión, no han sido incluidos. Es muy difícil, por eso es tan importante todo este tema de gestión de la información a través de herramientas más específicas como Big Data y demás. Eso sí nos ayuda a procesar toda esta cantidad de datos, pero para que ustedes vean que es complejo, es complejo. Que les voy a compartir al final, ustedes van a tener como un checklist de este primer paso. El primer paso de este proceso es entender el propósito del negocio en mis datos. ¿Okay? ¿Para qué quiere el negocio los datos que yo les voy a generar?
género. Entonces aquí mi ejemplo es porque estamos trabajando en un área de mejora del cumplimiento del SLA, del Service Level Agreement de Singapur, para enfocado al servicio al cliente. ¿Okay? Si usted no tiene usted desde el primer inicio, antes de salir a recolectar esos datos, no saben cuál va a ser el propósito de negocio, va a ser un poco más complicado. Y tampoco deben de tener, perdón, y también deben de tener las fuentes primarias y secundarias de esos datos bien identificados. Una vez que ya tenemos el propósito de los datos y las fuentes primarias, iniciamos con otra parte de la receta que a mí me gusta explicar como si fuera un huevito frito, que es el famoso ETL, ¿ok? Porque independientemente de cualquier tipo de datos que nosotros estemos utilizando, estos deben evolucionar y estar limpios para ser analizados correctamente. Entonces, el primer paso de esta L es la parte de extracción y se simplifica cuando nosotros quebramos un huevito. Entonces es donde dice de qué fuente de datos estamos tomando esto y cómo nosotros debemos pasarlo de un lugar A a un lugar B. Usualmente este lugar B es un data lake o un data mart que nosotros tenemos dentro de nuestros procesos. Va a depender mucho de la arquitectura de datos que nosotros tenemos para poder iniciar el proceso de transformación. ¿Qué es el proceso de transformación? Es que cuando yo quebré el huevo, lo puse en el sartén y se me transformó en un huevo frito. Ya hizo un cambio, pasé de 1 a B. Y cuando yo hago esta transformación, básicamente lo que yo hago es que me aseguro de que los datos cumplen con la expectativa de negocio. Y no solo nada más en temas de calidad, sino en accesibilidad. Que estos datos también estén disponibles para los diferentes usuarios y que ellos se puedan apropiar de estos y empezar a gestionarlos. Algo importante es que en este proceso de transformación nosotros debemos empezar a normalizar los datos, entender cuáles son los que van a entrar en juego, cómo se van a estructurar, dónde los vamos a almacenar, eliminamos los duplicados, empezamos a hacer diferentes tipos de limpieza. Ya sabremos nosotros si le damos una barriguita ahí por encima. Una barriguita es que, por ejemplo, desde algo tan sencillo de que todos los nombres inicien con una letra mayúscula hasta temas más complejos en que todos tengan ya una secuencia, en que todos los perfiles, no sé, de los clientes tengan la información disponible en diferentes filas y que yo las pueda ver, no que tenga que estar navegando en N cantidad de hojas, etcétera. Va a depender también de ustedes en qué tanto quieren hacer esa limpieza de esos datos para después poder verificarlos. Entonces aquí echamos mano a diferentes tipos de comprobaciones automatizadas para cotejar la información similar, ver cómo lo vamos a clasificar, en qué categorías y demás. ¿Okay? Y finalmente, ya una vez que está el huevo frito, se transformó, debemos cargarlo en algún lado. Entonces, puedo yo incluso pensar que me lo podría comer estando frito, pero sería mejor si yo lo pongo como en un sándwichito y hago ya algo un poquito más robusto. No solo me va a saber mejor, sino que tiene mejor presentación y lo voy a poder disfrutar más. Entonces ya en esta fase de carga se toman todos esos datos que yo extraje, que ya transformé y los pongo en una nueva casa, en un nuevo destino. Entonces, esto usualmente se hace a través de una herramienta tecnológica, como esta de Talent Data, o esta MicroStrategy, o incluso yo conozco gente que lo hace en Tableau, o gente que lo hace en RStudio. Pero, de nuevo, eso no hay de verdad barreras. Esto ustedes también lo pueden hacer manual. Les doy un ejemplo de cómo lo pueden hacer manual. En caso de que ustedes, alguno decida emprender, disculpen, en caso de que ustedes decidan emprender, claramente, bueno, ustedes, porque son todos unos expertos en el tema, pero la mayoría no pueden usar a veces ni tan siquiera Excel. ¿Cierto? Entonces, deben de pasar ustedes de tener la información de cómo están manejando su negocio, de 70,000 hojas, de 70,000 correos, de aquí para allá, múltiples fuentes y organizarlo dentro de un sistema específico. Y no tienen que pagar miles de dólares, lo pueden hacer incluso utilizando la suite de Google. Pero entonces ven como todo este proceso de ETL no es nada más que una gestión robótica, sino también es algo que cuando yo lo entiendo de esta forma,
me va a hacer sentido y voy a querer hacer que toda mi vida y toda mi gestión tenga este proceso de almacenamiento. Lo mismo con nuestros closets. Imagínense, empiecen a pensar en algo tan sencillo como nuestros closets. ¿Qué montón de cosas no hay en un closet? ¿Cuántas veces yo me tomo el tiempo de poder llegar a decir, bueno, voy a hacer un makeover o una transformación de este closet? Cuando nosotros de verdad empezamos a interiorizar todas estas cosas en nuestra vida diaria y tomamos conciencia, estamos innovando. ¿Okay? Adicionalmente, ya una vez que mis datos tienen una nueva casa, un nuevo lugar de almacenamiento, ya están limpios y listos para utilizar, debo hacerme unas reflexiones. Esto también está dentro del work. Es saber que si la muestra recolectada de estos datos o los datos que yo tengo es representativa para la población con la cual yo voy a trabajar. Esto es importante porque es uno de los errores número 1 que provoca sesgo en temas de analítica y posteriormente va a hacer que su hipótesis de innovación tenga un fallo. Porque si nosotros no nos aseguramos de que esta muestra sea lo suficientemente representativa, pues vamos a tener diferentes tipos de problemas. Lo mismo es que si no somos capaces de identificar si alguno de mis datos tiene algún valor atípico o extremo. Y si tiene un valor atípico o extremo, muchas veces los ignoramos. Y no vemos que en uno de esos valores atípicos o extremos puede estar una tendencia. Puede estar una tendencia completamente oculta y nosotros lo pasamos por alto. ¿Qué ejemplo de esto? Les voy a dar un ejemplo que pasó con uno creo que ahí tengo una pregunta o algo, comentario. Comentario parece, más bien. Okay. Vamos a ver, es claro que estos criterios serían muy subjetivos a nivel de limpieza, purificación y concatenar la data, pero ¿cómo se asegura el porcentaje de asertividad? Ya que desde minería de datos, como una primera etapa con data cruda, como analogía, podríamos llegar a tener un resultado de decisión muy a la medida o dirigida a una tendencia no representativa. Rainer, ¿en qué momento? No sé si quieres abrir el micrófono y ampliármelo un poco más para poder conversar. Es que no sé si fue en la parte anterior o en este momento. Entonces, te invito a que puedas abrir el micrófono y comentar un poquito mejor. Bueno, si no, continúo. Por ejemplo, les iba a dar un ejemplo de esto cuando las empresas deciden eclipsar todos estos valores atípicos o extremos. Uno de los supermercados más importantes de consumo premium, por ejemplo, aquí en Costa Rica, estaba tratando de posicionar una cerveza. Y resulta que esa cerveza era una cerveza europea y la cerveza no se estaba vendiendo al ritmo que ellos deseaban. Sin embargo, en uno de los análisis que ellos estaban corriendo, hubo un contexto tanto político como social que hizo que esa cerveza de un pronto a otro hiciera un pico. ¡Pum! Si lanzó un pico en sus ventas nunca antes visto. Eso es un valor atípico o extremo. ¿Qué fue ese boom? Que bueno, hubo un festival internacional que promovió esa cerveza. Y este supermercado lo que logró hacer es, yo creo que tal vez alguien sacó el micrófono. Ahora sí lo actualizaste, pues. Creo que es como Ariel. Sí, les estaba comentando que cuando esta empresa determinó este valor atípico extremo y que fue ese contexto, lo que pudo hacer fueron diferentes alianzas con otras entidades que les permitió ayudar y potenciar todavía más el proceso. Ok, tengo acá. No puedo activar el micrófono. Yo le dije, Will, revisalo. Rainer, cuando vuelva Ariel, le voy a pedir que te abra el micrófono. ¿Está bien? Creo que Ariel, ¿estás ahí? Por aquí estamos, discúlpeme. Ah, bueno. ¿Usted le podría abrir el micrófono a Rainer? Sí, lo estaba solicitándole que lo abriera, pero en los participants, pero no sé, le estoy dando que por favor desbloqueara el micrófono, pero no.
No se le da a Cualquier cosa, Reina. nos podemos Que quedar nos en llamada, escriba, no hay sí, ningún que nos problema. escriba, por favor. Sí, es que mandó ahí ya mandó la consulta, pero quiero que podamos conversar un poquito más. Bueno, entonces al final, parte de lo que dices es que con qué datos me gustaría contar, pero que todavía no tengo disponibles. Y también es cuando ahí uno debe levantar la mano y empezar a ver todo este tipo de información con la cual no cuento y que creo que me podría aportar valor. Ahora, en todo el tema, en el segundo ingrediente de esto de procesamiento o analítica de datos es propiamente ya analizar esos datos. ¿Cómo nos vamos a comunicar con esos datos para que dejen de seguir siendo completamente abstractos y aislados y empezar a darles sentido? ¿Sentido para qué? Uno, para empezar a poder ver cuál es la medición de mis KPIs de gestión en caso de que yo colabore para una empresa o tenga un emprendimiento. Y también es cómo yo a partir de esto puedo generar nuevos insumos para mis procesos de innovación. Entonces, esto también está en la parte del workbook, porque cuando nosotros decimos, bueno, ahora vamos a analizar realmente estos datos, pero no conocemos todas las técnicas estadísticas y analítica, puede ser verdaderamente agobiante. La primera pregunta siempre que surge es, Natalia, ¿hay que usar todas esas cosas? La respuesta es no. Esto va a depender mucho de cuál va a ser incluso el estilo de análisis que usted quiere dar, el nivel de profundidad y demás. Pero algo que sí les recomiendo es que las puedan conocer y entender. Entonces, lo primero y lo más clásico es el tema de comparación de medias, entender o distinguir si un grupo es diferente al otro. Es decir, veamos el ejemplo ahí, ver si la inversión en publicidad es más alta en un mercado con influencia latina a otro que no, por ejemplo. Entonces, por un lado, nosotros tenemos esa variable numérica que es la inversión y por otro lado tenemos un grupo de mercados que si es latina o no. Entonces, hay que ver si hay algún tipo de distinción en eso. Luego podemos también comparar proporciones, distinguir si las proporciones de un grupo son diferentes a la del otro. Entonces ahí vemos la proporción de curva de aprendizaje que tengo en un onboarding nuevo, por ejemplo. Entonces tengo los diferentes rangos de edad, de 18 a 20, 20 a 25, 25 a 30, etc. Entonces ya tenemos 4 proporciones o grupos que podemos estar comparando para ver cómo se comportan. Adicionalmente, podemos ver temas de asociación, ver si estos grupos tienen relación en la tabla de contingencias específicamente. ¿Qué relación en cuanto a la mejora, cuánto es la relación en cuanto a mejora continua, si esta es buena, regular, mala, en un proceso automatizado o no manual? En el fondo también lo que queremos es relacionar variables cualitativas, que también es importante, y también vemos finalmente el tema de relación en las variables. Entonces, si nosotros tenemos datos de 200 facturas sobre la operación del departamento, es verdad que se cumple, que nosotros, no sé, gastamos más de lo que producimos. Entonces, aquí es que vemos también cómo se comportan estas variables, o más bien ya podemos entrar a temas estadísticos fuertes y de analítica en el cual nosotros generamos ya modelos matemáticos que permita predecir una variable en función de otras, ¿verdad? Entonces, no sé, como el ejemplo acá dice, un modelo que permita calcular el volumen de trabajo en función de los datos, como la cantidad de transacciones operativas, del personal disponible y la probabilidad que se enferme ante alguien del COVID. Entonces, aquí usualmente nosotros vamos y le tocamos la puerta dependiendo del perfil que nosotros tenemos, ayuda al científico de datos y el estadístico, o por supuesto ya empezamos a utilizar técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones o de machine learning, que esto lo que hace es hacer modelos predictivos de algoritmos para ver las respuestas y solucionar problemas reales con aplicaciones más personalizadas. Entonces, como podemos ver, aquí hay una gran amalgama de opciones desde que le podemos empezar a hacer nosotros de una manera simple o tan compleja como nosotros decidamos hacer ese análisis. Va a depender mucho de las capacidades y de los recursos que nosotros tengamos. Y finalmente, antes de ya entrar a la parte de innovación propiamente, vemos el ingrediente 3, que es la parte de comunicar los hallazgos, y que esto es muy, muy importante.
creo que les mencioné al inicio que la presentación de los datos es igual de importante que todo este tratamiento que le vayamos a dar o no. Entonces, si nosotros podemos explicar cuando tenemos, como vemos acá en la imagen, con una narrativa y los datos, podemos llegar a dar una explicación, podemos decir qué ha pasado y por qué un insight o un insumo es importante. Pero para esto vamos a necesitar contexto y para entender las conclusiones por completo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Aquí un ejemplo de esto es que empecemos a decir el 70% de las hipótesis basadas en datos tienen mejor efectividad que unas que no. Bueno, les llamó la atención, ¿cierto? Porque les estoy dando un número. Pero, ¿qué pasaría si yo después de eso, más bien, les doy una data y una visualización y les digo el 70% de las hipótesis tienen mejor probabilidad de éxito si son basadas en datos o unas que no, y les pongo un cuadro comparativo de unas hipótesis que no fueron basadas en datos versus con otras? Aquí es donde nosotros empezamos a hacer algo que se llama enlightenment o iluminación. Porque cuando nosotros agregamos una visualización de esto, podemos empezar a iluminar a nuestra audiencia con insights que quizá no habrían visto de otra manera. Y recuerden que de nuevo esto es sumamente subjetivo, porque para algunos nada más la explicación y el dato hubiera sido suficiente. Para otros, dependiendo de su estilo de aprendizaje, el dato más la visualización le quede más claro. Pero también entender que hay otro tipo de personas que ellos necesitan que les estén dando toda la historia más la visualización para poder llegar a entenderlo un poco mejor, porque también hay personas que no son orientadas a datos y hay que tenerlo en cuenta y está bien. No todos tienen que pensar absolutamente como nosotros. La combinación perfecta de esto sería, y para decir que vamos a tener mayor probabilidad de éxito, es cuando nosotros utilizamos las tres. Nos basamos en datos, tenemos una narrativa llamativa y lo acompañamos con visualizaciones. ¿Alguno de ustedes aquí ha hecho algo cuando presentan sus datos? ¿Lo hacen únicamente con narrativa, con visualizaciones o con las tres? Quisiera ahí saber. Si alguien me cuenta, aunque sea por el chat. ¿Utilizan las tres, utilizan una o no utilizan ninguna? Envían nada más el reporte, que también es lo normal. ¿Qué les ha a ustedes pasado? ¿Cómo comunican? Con una pequeña narrativa, Mario. Sí, de ti. Y te ayuda. ¿Qué pasaría si más bien le agregamos una visualización? ¿Cómo solo visualización, Kenneth? ¿Puede combinarse? Ajá. ¿Y por qué podría combinarse, Teresa? ¿Por qué? La idea de esto es poder, recuerden, al final, todos estos datos inician para quién. Depende de cómo se soliciten los datos, exacto, también, porque es para quién. Al final esos datos probablemente no van a ser para mí, probablemente van a ser para mi compañero o para el gerente. Y si yo no conozco a mi compañero ni a mi gerente, ni entiendo qué le funciona mejor, y nada más le estoy dando datos crudos, imagínense cómo va a ser el proceso de decisión de esa persona. Menos en más, en algunos casos, sí, Rainer. Al final va a depender mucho de la persona final que lo vaya a procesar. Por ejemplo, a mí usted, a mí Natalia, nada más me da esos datos sin nada, sin una visualización o una narrativa, probablemente no lo vaya a entender más o vaya a decir, ay, sí, qué bonito, y la toma de decisiones me va a costar más. Entonces, al final no es ni tanto qué estilo prefiero yo, como persona que está gestionando todo este proceso de analítica y de datos, sino es qué prefiere la otra persona. Y esto me da pie para poder iniciar con todo el tema de justamente de la innovación. Los expertos recomiendan que a nosotros combinar estas tres empezamos a generar un cambio. Pero de nuevo, voy a repetir, no todo está escrito en piedra. Hay que entender qué es lo que le gusta a la persona que al final va a terminar tomando esta decisión.
Y es que verdaderamente nosotros siempre empezamos a innovar con un nivel de riesgo del 100%. Todo el mundo, o las personas, son las primeras preguntas que me hacen es, bueno, entonces vamos a iniciar un proceso de innovación, ¿mi idea va a salir bien? La respuesta es no. O sea, todos empezamos a innovar con un nivel de riesgo del 100%. Lo que pasa es que cuando nuestra hipótesis, que ya les comentaba, es basada en datos, y después le aplicamos una metodología como el Design Thinking, Design Sprint o Lombard, el riesgo de que mi hipótesis, tanto uno, vaya a fallar y que la idea no sea aceptada, va a disminuir a un 95%, y las habilidades, las probabilidades de éxito de esto van a ser muy, muy altas. Entonces, antes de entrar específicamente, brevemente a las metodologías, ¿hay alguna pregunta? Y se entiende por qué al final la presentación de los datos no tiene que depender de mí, sino de qué es lo que le gusta o la preferencia de aprendizaje cognitivo de la persona que al final va a terminar los datos. Eso al final en innovación se llama empatía. Cuando yo logro poder entender qué es lo que quiere mi usuario final y no hacer todo como yo creo que es y que me parece. De momento, ¿hay alguna duda? ¿Queda claro hasta ahí cómo vamos llevando la conversación? A ver, ¿todo claro? Ok, todo claro, excelente, súper. Ok, entonces vamos ahora sí a empezar a entrar a una de las partes un poquito más interesantes y que a mí me apasionan más. No sé si aquí ustedes han escuchado del Design Thinking, me imagino que sí, porque es una de las metodologías de innovación madre del resto de metodologías. Esta nació en los años 70 y básicamente lo que nos ayuda a hacer es entender cómo piensan los diseñadores para poder justamente amalgamar tres cosas. Uno, la necesidad de las personas. Dos, qué tan viable esto es a nivel de negocio. Y tres, si esto tiene factibilidad tecnológica para poder ejecutarse. Entonces, al final, este pensamiento de diseño hace un híbrido de estos tres elementos que nos permiten hacer que nuestra idea tenga menor probabilidad de fallo. Nunca me van a decir para que su idea sea completamente exitosa, porque eso sería muy riesgoso, y créanme que después de haber corrido más de 23 proyectos en esos 8 años, me he equivocado lo suficiente como para ya dejar de hacer ese tipo de aseveraciones. Algo muy interesante que hay que tener en claro, incluso cuando nosotros empezamos a hacer nuestras hipótesis, es que una cosa es lo que el cliente quiere, ¿okay? O lo que el cliente dice que él quiere. Otra, lo que el cliente necesita, y otra, las razones finales por las cuales va a comprar nuestro producto o servicio. Esto es muy importante, y aquí nuestro reto es poder amalgamar estas tres. Pero recuerden que para nosotros empezar a amalgamar estas tres cosas, que es lo que el cliente dice que quiere, lo que necesita y la razón final, esto tiene una raíz. ¿Y cuál es la raíz de esto? Nuestra hipótesis. Porque por algo fue que se nos ocurrió que había que hacer X mejora, ¿cierto? Y por algo pasamos con todo este proceso de recolectar la mayor cantidad de información posible, porque nosotros veníamos de algo. Entonces, para poder validar y entender si estas cuatro cosas hacen sentido, nosotros debemos empezar por la fase de empatía. Que la fase de empatía lo que nos va a permitir validar es, al final, en la parte de definición, si nuestra hipótesis realmente es cierta o no. Porque esto empezó por un reto, por algo que yo, por X y Y razón, pensaba que era, pero al final el usuario me puede decir, hey, ¿sabe qué? Natalia, eso no era lo que queríamos, lo siento, o no va por ahí, o tienes que recalibrar tal cosa. Entonces, ¿cómo corro yo esta fase de empatía? Cada metodología en sí tiene una micro caja de herramientas. En la parte de empatía, y que claramente por cuestiones de tiempo, además no lo vamos a poder ver, pero en la fase de empatía hay que hacer una serie de entrevistas
cualitativas, cuantitativas. Hay que aplicar un Customer Journey Map, que es para entender cuáles son los diferentes puntos por los que pasa el cliente. Hay que poder hacer un mapa de emociones para poder ver realmente cómo se siente ese cliente. Vamos a hacer un benchmark de la competencia. Tenemos que empezar a recopilar información. Ojo, esto es muy importante. Hay que empezar a hacer las mismas preguntas de forma distinta. ¿Por qué? Voy a repetir, porque una cosa es lo que el cliente va a decir que quiere, otra la que necesita y otra la razón final. Y cómo nosotros formulemos las preguntas dependiendo del contexto, del escenario e incluso del mood o de las emociones de esa persona al responder en X momento, los resultados van a ser diferentes. Entonces, la fase de empatía es a la que más nosotros debemos darle foco. Y si ya hicimos anteriormente todo un proceso de analítica de datos, pues todos nuestros esfuerzos van a ir mayormente redireccionados. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no lo van a hacer. Entonces, aquí es donde ustedes van a poder tomar ventaja y van a poder incluso reducir el tiempo que dure esa fase de empatía. Ahora, posteriormente que ya yo tengo todos estos, le pregunté a mi usuario N cantidad de cosas de todas las formas habidas y por haber, lo que voy a hacer es empezar a procesar. Entonces vean qué interesante como esta misma metodología de Design Thinking es como también como la fórmula 2+1 que acabamos de ver, pero con un escenario un poco más cualitativo y ya no tanto de entrar al dato en sí muy fuerte, sino de entender el resto de variables que lo afectan, pero al final sigue siendo hasta aquí el paso 2 de analizar los datos. En la fase de empatía fue la fase 1 donde recolectamos la información, ¿se acuerdan? En la fase de definición la estamos analizando. ¿Y cómo la analizamos? Ya no con todas estas tipos de herramientas que acabamos de ver, sino que podemos empezar a hacer un mapa, algo que se llama un impact mapping o mapa de impacto. Podemos utilizar una espina de pescado, podemos utilizar el Disney Creative Strategy. Hay otra caja completamente de herramientas específicas para procesar todos los insumos que tenemos en la fase de empatía y ya tener claridad de que, ok, y aquí es donde yo veo mi fase de definición, si realmente mi hipótesis era cierta o no, o qué tengo que corregir y qué aprendí. Algo muy importante es que también cuando nosotros lo vemos desde el tema muy de analítica de datos, que fue lo primero que vimos, y cuando migramos a un proceso de innovación, nosotros tenemos que empezar a dejar nuestro ego afuera. Nos tenemos que empezar a decir, pero es que yo estaba seguro que era así, si los datos me decían que era así. Pues una cosa de los datos y otras son las personas, y las personas somos los seres más cambiantes del mundo. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en consideración. Y ya cuando nosotros definimos y tenemos el panorama claro de qué es lo que vamos a ver, empezamos a idear. Empezamos a idear soluciones, empezamos ya ahora sí a activar nuestra creatividad. De nuevo, hay toda una caja de herramientas para esa parte de ideación. Hay N cantidad de técnicas, desde la técnica TESCO, menos es más. Nosotros en WR tenemos una técnica específica, infinidad, brainstorming, reverse brainstorming, miles. Entonces, también dependiendo, aquí la magia de todo este proceso es que dependiendo de la naturaleza de ese proyecto, del resultado que yo espero tener, es que debo seleccionar las herramientas. No todas van a servir y no ocupo aplicar todas. Y una vez que ya lo tengo claro, lo que voy a hacer, por supuesto que lo prototipo, que un prototipo no es más que una versión un poquito más materializable de mi idea, que puede ser escrita desde papel y lápiz, hasta un video, hasta un landing page, hasta un robot, hasta un wireframe, hasta lo que sea. Pero las características del prototipo es que tienen que ser sumamente económicos, realizado en bajo tiempo y que pueda tener algo muy importante, que yo pueda tener incluso 2 versiones de un mismo prototipo y que el prototipo tenga 2 objetivos. ¿Por qué esto es importante y pocas personas lo dicen?
porque yo necesito testear mi idea de dos formas distintas para poder aprender más y que para todavía reducir la probabilidad de fallo aún más. Entonces, si yo tengo un prototipo cuyo objetivo es nada más vender y pues lo lanzo y la verdad es que vi que nadie me lo va a comprar, pues ¿cómo voy a sentirme yo? Fallé. Y me empiezo a si yo no sé gestionar el fracaso y el fallo, que es parte de una de las cosas que se aprende en innovación, pues me voy a deprimir y voy a hacer un cambio. Pero si yo tengo adicionalmente de vender mi prototipo, la idea de que yo quiero aprender y que toda la información que voy a estar gestionando la voy a utilizar, reciclar en X, Y, Z proyecto, pues me voy a sentir bien también porque tengo con qué respaldar también toda la inversión de tiempo y de energía que duré realizando mi prototipo. Entonces, de nuevo, en esta fase de prototipado es importante que el prototipo tenga dos objetivos y que tengamos dos versiones del prototipo en una misma idea. Y algo que yo recomiendo es inspirarse en las metodologías ágiles o en el agilismo, lo que saben de Scrum y todo esto, para poder fabricar el prototipo, porque nos dice que nosotros debemos responder al cambio, no nada más empezar todo desde cero de nuevo, y tiene ahí otros principios que después les puedo contar. Para luego empezar en esta fase de testeo, que esta fase de testeo es muy importante porque nosotros vamos a ver si nuestra idea realmente funciona o no, y vamos a tomar a los testers que esperaría que sean los mismos testers que participaron en la fase de empatía, porque si no también estamos ahí sesgando incluso la población. Lo podríamos hacer, ¿por qué no? Porque para eso también tenemos dos opciones de prototipo de una misma idea. Entonces podemos probarlo uno con los testers de la fase de empatía y otros con testers completamente nuevos. Entonces, todo esto lo que nos quiere dar es un aprendizaje para validar qué cosas debemos nosotros mejorar, y si algo falla, empezamos el ciclo de nuevo. ¿Hay dudas hasta el momento? No. Ok. Creo que sí. Voy a ver un momento. No, bueno, gracias. Ok. Algo que no les dije, porque es también un poco complejo y duraríamos como otra sesión, es que yo personalmente, Natalia, en la fase de testeo no utilizo un testeo tradicional, sino que lo hago a través de un sprint. Un sprint o un design sprint es una metodología creada por Google Ventures en 2014, que básicamente en una semana promete pasar de una idea a algo funcionando. Entonces, esto tiene igual 5 pasos, ya les voy a explicar más o menos las diferencias con el Design Thinking, pero me voy a volver un poquito. En la fase de testeo, yo les decía que yo hago un sprint porque moldeé esta metodología para yo poder en 4 días testear mi producto y mi servicio, así lo tengo un mayor nivel de efectividad. El Design Sprint, la diferencia con el Design Thinking es justamente que en la fase de boceto, la parte de, ellos les llaman definición, pero es muy similar al tema de la fase de empatía, de aprender del usuario, recolectar toda la información. Ellos aquí hacen un boceto, un sketch, que en la fase de Design Thinking se hace hasta en la parte 3 de ideación. Okay, esa es una de las diferencias. En el Design Sprint se brincan como ese paso de analizar, lo hacen, ese analizar lo hacen en la fase de definir también, y en la fase 2 de una vez empiezan a bocetar cosas, empezar a hacer un pre-prototipo de las cosas, y entre tantos bocetos que tengan o tantas ideas que tengan, ellos al final lo que hacen es que deciden. Bueno, entonces de todos estos bocetos vamos a irnos por y esa parte de decisión lo hacen con una herramienta, esta sí es muy específica, es muy de Design Sprint, que se llama un storyboard. No sé si han visto un cómic escrito que tiene diferentes ventanitas donde se va viendo el personaje, lo que habla y demás. Pues bueno, eso es un storyboard y es lo que ellos utilizan acá en esta
en esa fase de decisión. Las demás específicamente es para el tema de prototipado y validación. Así que, de nuevo, repito, la diferencia con el Design Thinking es que en la fase donde el Design Thinking era nada más empatía, ellos hacen definición, que es como la fase de empatía, más la de, la de analizar. Luego ellos hacen un boceto directamente que puede llamarse que es un pre-prototipo de todas las ideas que tengan. Después de todos estos pre-prototipos deciden cuál. Lo hacen a través de un storyboard, de esto que les digo que es como un cómic, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a contar es cómo funciona esto, cómo funciona la historia. Después llegan y lo prototipan y después lo validan. ¿Quedó claro ese? Sí. Ok. Y creo que si esta es la última que les quiero contar el día de hoy, es acerca del método Lombard. Este método Lombard nace en 2011 en Silicon Valley y es desarrollado por una empresa de carácter español que se llama Imagine. Y lo que tiene son 4 pasos similares y es inspirada. No sé si saben que en San Francisco hay una calle que se ve así, que tiene 8 curvas. Pues bueno, esta calle se llama el Lombard Street y habían visto que era muy complicado poder llegar a transitar por esto porque ellos pensaban siempre que la línea recta claramente es la más corta, pero no era la más creativa. Entonces, ellos se inspiraron a todo en este proceso y crearon esta metodología de cuatro fases, que básicamente lo que tiene primero es una fase de inspiración, donde al igual que las otras, empezamos a entender qué es lo que el usuario quiere y hacemos una definición de esto. Aquí de nuevo empezamos a echar manos a la caja de herramientas que nosotros tengamos disponible en innovación. Luego ideamos, hacemos todo un proceso creativo de ver opciones y demás. Prototipamos y algo muy importante que es que esta no la tiene, que las demás no la tienen y que esta hace mucho énfasis, es que comunicamos. Aquí vemos que no está la parte de testeo, sino que ellos le llaman la parte de comunicación. Directamente ellos pretenden que al haber pasado por toda esta fase de empatía, no es tan importante testearlo y si hacen es un testeo un poco más mínimo, sino que de una vez nos vamos aquí a la parte de comunicación y estrategia. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es comunicarle al mundo cómo nuestra idea va a ayudarles a cambiar sus problemáticas. Ah, mira, me faltaba esta, que creo que tal vez la han escuchado también, que es la famosa Lean Startup. Esta es del 2008, como ven, todas son bastante recientes. Esta igualmente nació en Silicon Valley y es inspirada en el principio del Lean Manufacturing de Toyota. Saben que todo esto de Lean significa que tiene que ser más eficiente, menos recursos, más ágil. Esa es la filosofía y solo tiene 3 pasos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no conocemos a profundidad la metodología madre, Design Thinking, pues nos va a costar un poco más porque en esta parte de ellos de entender es justamente como lo mismo, donde vemos buyer persona, el mapa de empatía, stakeholders, o dependiendo de la caja de herramientas que tengamos, comprendemos y vemos el problema, lo definimos y después lo validamos. Mi recomendación es que una vez que ustedes aprendan a utilizar Design Thinking de forma perfecta y tengan sus propias cajas de herramientas para cada etapa, esto es vital, que tengan sus propias cajas de herramientas con las cuales ustedes se sientan más cómodos, que vean que les haya funcionado, que se adapte a este proyecto, porque estas mismas herramientas no son las mismas para un proyecto de software que para un proyecto de diseñar una caja de zapatos, por ejemplo. Va a depender muchísimo, así que cuando ustedes ya tengan lista su propia caja de herramientas, les va a ayudar muchísimo a poder pasar y aplicar y jugar con estas diferentes metodologías. Entonces, bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta para mí.
Por favor, si alguien tiene preguntas. ¿Comentarios? ¿Consultas? Nada. ¿Quedó claro? Déjenme entonces, voy a dejar de compartir y les voy a pasar el workbook. Qué dicha, muchas gracias por sus comentarios, qué lindos. Muchas gracias. Ya les voy a compartir aquí el workbook, no se me vayan. Vamos a ver. Vamos a ver, file. ¿Dónde está Dropbox? Qué raro, ¿por qué no me deja compartir uno desde mi computadora? ¿No saben? Ariel. El archivo debería de poderlo. Sí, es que dice file y solo tengo opción de Dropbox, Google Drive, Boxbox y Microsoft Share. O sea, no sale en mi computadora. ¿Será De su, que ajá. para poder compartirles el workbook y también les quiero compartir nuestra página web para que puedan ahí revisar? Vamos a abrir una certificación en innovación el 15 de julio, los cuales están completamente invitados para que puedan participar, apuntarse. Va a estar en preventa hasta el lunes, entonces tiene precios súper asequibles, hay plan de pago y todo para que ninguno se quede fuera y poder que ustedes tengan ya todas estas cajas de herramientas específicamente de innovación y que les pueda ayudar muchísimo. Creo que no me sale el tema de poderles compartir el workbook por acá, porque no sé por qué no me sale la opción de que sea desde mi computadora. Sin embargo, se lo voy a estar enviando a Ariel para que se lo distribuya y bueno, ustedes lo puedan tener ahí así. Natalia, para que lo posee ahí en el curso también, con un capítulo que tenemos de noticias. Ahí lo pongo, no Okay, se preocupe, compártamelo, yo se los pongo ahí en la plataforma. Ok, perfecto, sí. Entonces les vamos a estar compartiendo toda esa información. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Natalia C. Alfaro. Y si no hay preguntas, dudas, nada más que agradecerles por estar conmigo dentro de este espacio y espero que estemos siempre conectados. No, usted, Natalia, muchas gracias, de verdad, claro, conciso, preciso y dio en el blanco y sobre todo motivó a la innovación. Muchas gracias, Natalia. Para servirles, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Hasta luego. Buenas tardes, gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego, chao.